Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Expresando la Voz de Cristo, Verdadeando. Estamos en este día junto a Manu. ¿Cómo estás, amigo? Hola a todos, muy buenas tardes, mañana, noche, a todos, cada uno de ustedes. Gracias por estar del otro lado. Y muy bien, amigo, muy bien, todo bien. Recién comenzando, bueno, para nosotros, Sí, semana. Ya, pero todo bien. La verdad, este día muy particular que nos juntamos a grabar no es el mismo día de que se estrenan los episodios. Y a veces tenemos un día fijo. Tenemos que encontrar un hueco ahí para poder. A veces tenemos tantas tareas que se nos complica. Sí. Pero gracias al Señor estamos acá semana tras semana trayendo la palabra de Dios a las redes sociales. Y es un gran honor poder compartir junto a ustedes, que ustedes estén ahí del otro lado, apoyándonos, mirándonos, dándole like, esperando los comentarios. Sí. Es algo que anhelamos, que ustedes puedan estar compartiendo sus pensamientos junto a nosotros. Pero la verdad, muy alegres, amigo, de este tema. Terrible tema que le venimos a traer. Y la verdad es algo que yo creo que se me vino a la cabeza en algún momento de mi vida cristiana, de decir qué tan difícil es permanecer en el camino de Dios, ¿no? Porque vos ves la dificultad de la gente cristiana y ves cómo uno van, otros vienen, vienen. Y digo, yo me ponía a pensar, ¿qué tan difícil puede ser seguir a Jesucristo, ¿no? Claro. Porque si en la iglesia ves que las personas van y vienen, que se le complica, que a lo mejor están teniendo problemas y se alejan y no vienen 2-3 semanas y después vuelven de vuelta. ¿Qué tan difícil puede ser seguir permanecer en este camino, ¿no? Justamente, sí. Entonces, a esto... Bueno, tenemos una gran palabra, ¿no? De que dijo mismo Jesús, ¿no? La parábola del sembrador, ¿no? Claro. Fíjate que se echó semillas por todos lados. Y solamente una de esas semillas fue la que dio a 1000 por uno, ¿no? Sí. 100%. Terrible. Así que, qué tan difícil es, ¿no? Qué tan difícil es. Y a esto venimos nosotros a compartir a ustedes, ¿no? Que están del otro lado y que los invitamos, los motivamos a que se queden ahí atentos, porque es un tema muy importante, ¿no? Para nuestras vidas, comprender cómo permanecer. Nosotros anotamos 6 puntos que son muy claves, ¿no? Como para entender este tema, ¿no? Decir, ¿cómo puedo permanecer en Dios? ¿Cómo puedo mantenerme firme? ¿Cómo puedo no mirar a otro lado? ¿Viste? Porque es algo muy común, ¿viste? En el día a día, que nos distraemos, que a lo mejor se nos pasó leer la Biblia o orar. Nos sentimos a lo mejor un poquito apagados y es muy difícil, ¿viste? Mantenerse firme. Entonces, bueno, vamos a arrancar, con este tema terrible. Pero antes los invitamos a que puedan estar siguiéndonos en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook compartiendo Reels, estamos en Instagram compartiendo devocionales, algunos textos, testimonio todavía no. Los Reels. Estamos anunciando cuando hacemos los temas. Muy atentos, porque también se viene un programa en vivo junto a 2 participantes, 2 invitados muy de lujo. Se está pidiendo mucho, así que ya se viene. Con un tema, la verdad, tremendo. Entonces estén ahí siguiéndonos. Activen también en la campanita. En YouTube la campanita para que nos puedan estar atentos, porque el video va a salir vamos a intentar, si programo bien todo, salir en YouTube, en Facebook e Instagram. Vamos a salir en todo. Así que estén ahí atentos. Porque ya estamos organizando, ya estamos en el mes de organización. Wow. Estamos ahí muy preparando, ya estuvimos hablando con los invitados. Ayer, bueno, te conté, ayer estuve con invitados. Los invitados. Y la verdad estuvimos charlando un poquitito y cómo podemos llevar el vivo, cómo podemos organizarlo,
Sí. Ya estuvimos viendo algunos puntitos del tema, así que estén muy atentos, hermanos, muy atentos. Sí, si estén muy atentos, activen la campanita porque se viene el vivo. Se viene el vivo de EBC. Así que bueno, hermano, vamos a empezar, amigo, con este tema que el Señor puso en nuestro corazón de traer a EBC Podcast. Y vos sabés que... La gran pregunta, ¿no? De cómo permanecer en el camino de Dios, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? Que yo creo que cualquier persona que está en Cristo Jesús, va a la iglesia, asiste a una congregación, se ha hecho en algún momento. En algún momento de su vida que ha pasado alguna aflicción o alguna dificultad, ¿no? O no, ha encontrado alguna dificultad o a ese pensamiento de decir, ¿cómo puedo mantenerme firme, ¿no? Quiero cumplir lo que el Señor quiere para mi vida, quiero permanecer firme a Él. ¿Cómo habrán hecho los discípulos, ¿no? Para estar día tras día ahí firme, ¿no? Entonces... yo creo que es una instrucción de cada maestro, predicador, todo, también de enseñar también, ¿no? A cómo permanecer, ¿no? Porque está bueno, ¿no? Aceptar a Cristo, está bueno conocer a Dios, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? ¿Cuánta gente, como en el mismo, ¿no? Que comentamos hoy al principio de la semilla, ¿no? Que cayó en varios lados. No, fíjense que una semilla cayó entre los espinos, ¿no? Y los espinos crecieron y la ahogaron, que eso siempre se representa con los problemas de este mundo, ¿no? Uno conoce a Cristo, lo acepta en su corazón, pero después los problemas de esta vida lo apagan. Claro. Entonces es difícil. Después otro creció, se cayó sobre piedras, ¿no? Que no pudo echar raíces y ¿cómo se secó, ¿no? Entonces, el tema es que, bueno, cuando uno llega a Cristo, acepta a Jesús, ¿no? Y conoce a Dios, ahora, el tema es permanecer, ¿no? Claro. Que nuestro corazón sea buena tierra, ¿no? Transformar nuestro corazón que sea buena tierra para poder permanecer, ¿no? Porque... fíjense, me sale esto de la parábola del sembrador justamente por eso, porque depende de cómo está nuestro corazón, ¿no? Nos podemos ahogar, nos podemos marchitar, ¿no? Nos podemos deshidratar, ¿no? Porque no echamos raíces. Después puede venir el mismo Satanás, ¿no? Que dice que viene y fue una gran parte de la semilla, vinieron los pájaros y se lo comieron, ¿no? Entonces... qué difícil, ¿eh? No, ahí qué difícil, ¿eh? Fíjense que la semilla cayó por todos lados y solamente una pequeña porción cayó en buena tierra. Claro, o sea, tenemos que ser buena tierra justamente por eso, para permanecer. Para permanecer. Claro, es que a veces, viste, pensamos que aceptar a Jesucristo es solamente una puerta. Él dice que Él es la puerta, es la ¿no? Puerta, ajá. Pero también hay un versículo que Él dice, yo soy el camino. Y camino no es que significa, o sea, a veces pensamos que el camino, o no le damos el valor en realidad, el significado, o no entendemos el significado de lo que es un camino. Claro. Es caminar, es un camino, ¿no? El tema es que no conocemos la distancia, ¿no? Claro. Entonces a veces no le prestamos atención, pero un camino es donde uno transita, ¿no? Es más, hay un versículo que dice que está el camino angosto y el camino ancho, y muchos van por el camino ancho, y pocos son los que van por el camino angosto. Bueno, el camino angosto es Jesucristo. Ese es el camino que nosotros debemos recorrer para llegar a un lugar, a una meta, ¿no? Porque venimos hablando es más, un episodio fue dedicado a eso, de cuál es la meta del cristiano, ¿no? Entonces, véanlo, lo vamos a dejar por algún lado. Creo que fueron más o menos 2 o 3 episodios antes que este. Sí, hace muy poquito. Hace muy poquito. Y es más, en el episodios anteriores, que también es importante verlos porque vienen relacionados a esto también. Vos fíjate cómo el llamado episodio significa algo, ¿no? Una continuidad. Una continuidad, entonces, volviendo al punto, Jesucristo es el camino, como dice en Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acá nos muestra cuál es el objetivo, el Padre. Nosotros debemos ir al Padre, debemos anhelar, conocer y estar en la presencia, ¿no? De tener una relación con Tener una relación con Él. ¿Y cómo puedo llegar a ese punto? Bueno,
Jesucristo es Ajá. el camino Camino. que nosotros debemos caminar Ujú, para llegar al Padre. ujú. Y vos sabés que yo me anotaba, cuando veníamos preparando el Sí, sí. versículo que yo te dije, que te comentaba, el Señor me hacía sentir cómo podemos comprender el camino. Y Mm, el Señor me llevaba al tabernáculo, ¿no? sí, En la época de Moisés, ¿no? sí, Cuando ellos estuvieron en el desierto y empezaron a crear esta gran tienda, ¿no? sí. Y el Señor me llevaba a este tabernáculo que seguramente le deja la imagen ¿Por ahí? en Ajá. alguno de los lados donde quede más cómodo, ¿En para que alguna se pueda esquina? ver todos los pasos, ¿no? Que cómo Mm, eran, cómo estaba ubicado claro. todo el tabernáculo, ¿no? Toda esa gran tienda. Y vos fíjate que yo me anotaba algunos puntos del tabernáculo donde Sí, el primer punto era el el atrio, atrio. ¿no? Y en el Ujú. atrio se encontraba el altar de bronce Sí. y la fuente o el lavacro, ¿no? Donde Lavacro, los claro. sacerdotes se lavaban las Sí, manos y sí. los pies, ¿no? Vos fíjate que el atrio, ¿no? Era un lugar donde cualquier israelita podía Claro, acceder y ver, claro, ¿sí? No podía hacer nada más que ver. Entonces ellos tenían acceso a eso, a claro. visualizar. Y vos Sí, es más, fíjate, es donde cada israelita traía, ¿no? Su becerro, claro, su paloma, ¿no? Se lo entregaba al al sacerdote, sacerdote. Bueno, el sacerdote justamente acá en el altar de bronce donde hacía el donde sacrificio. se hacía el sacrificio. Vos fíjate que eh, eh, todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Simboliza a Jesucristo, Sí, ¿no? sí, Todo, por ejemplo, Aarón es tipología de claro, Jesucristo, el tabernáculo que tiene muchísimo simbolismo, ¿no? sí, Como representa los palos, ¿no? Que tiene todo, recorre todo el tabernáculo, la total, humanidad, y entre wow. medio en el seminario me encantó que Sí, hay varios palos y hay uno entre medio que une mm, a todos los que no a palos, todos. que eso me encantó como es, simbolizaba al Espíritu Claro, Santo uniéndonos a todos nosotros. wow. Es increíble. Así, es increíble la cantidad La de cantidad de símbolos símbolos. y representación, ¿no? Ujú. De lo que el Señor quería dar a Claro, entender claro, lo que tal iba a cual. venir, ¿no? Que es Sí, sí, Jesucristo, ¿no? La sí, gran sí. revelación y el misterio Mm, de Dios. Vos fíjate, el altar de bronce que simboliza el sacrificio, ujú. ¿no? La cruz de Cristo. Entonces yo me anotaba en Hebreos 9, 13 al Sí. 14, dice, porque si la sangre de los toros y los machos Uh, cabríos y la ceniza de sí. los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Ujú. cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vos fíjate Guau. qué es lo que hace la Sí, sangre de Cristo, ¿no? ajá. Es impresionante. Entonces, vos fíjate que Hace una comparación ahí. esa comparación, ¿no? De lo que hacían antes a Ujú. lo que hizo Jesucristo. Claro. Después tenemos el lavacro, ¿no? O la Sí, fuente, la fuente, que sí, sí. simboliza la palabra de Dios. Ujú. Vos fíjate que esta fuente se usaba, que estaba también en el atrio, usaba el sacerdote antes de hacer algún sacrificio o entrar al lugar santo o Ujú. al lugar santísimo. Ellos debían limpiarse las manos y los pies y Ujú. para que ellos no mueran Claro. en esos lugares. Ujú. Mirá qué importante, no Sí, sí, era sí. ese lavacro. Vos Ujú. fíjate que este lavacro ahora en esta revelación Mm, representa la palabra de sí, Dios, sí. que nos purifica y nos limpia, ¿no? Mm. Y yo viste, bueno, ahora vamos a lo Sí. que yo pienso. Después tenemos el otro punto, el lugar El santo. lugar ¿Viste? santo. Está el atrio, seguramente ven la imagen. Sí. Después está el primer velo y Ujú. está el lugar santo donde solamente accedían los sacerdotes, Claro. ¿no? Y en el lugar santo se pueden encontrar tres cosas: la mesa de la preposición o de los Sí. panes, el candelabro Ajá. y el altar del incienso. Ujú. Yo me anotaba estos puntos, ¿no? Algunos para tratar Sí, de comprender el claro. camino de Dios, ¿no? A través del tabernáculo. La mesa de la preposición servía como recordatorio de la provisión de Dios para el pueblo durante los 40 años que vagaron en el desierto, o sea, el maná, Claro. ¿no? Ujú. Y también representa a Jesucristo. Ujú. Vos fíjate que en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Mm. Vos fíjate qué gran simbolismo, ¿no? Sí. Cómo en el maná durante 40 años ellos recibieron, ¿no? En Ujú. el desierto, eh, cada día, y no pasaba un día que
o sea, si pasaba un día ya Se podría, se sí, pudría sí. ese pan. Ujú. Pero qué increíble, ¿no? Cómo el Señor eh, representó simbólicamente en ese Antiguo Testamento a Jesucristo, ¿no? Todo lo Jesucristo, que todo. Jesús, todas las características, Claro. digamos, de Jesucristo. No, la característica de, o sea, todo como que estar siempre relacionado a A Él, Jesús, apunta a Jesús, claro. ¿no? Y a su Y obra a su también, obra, ¿no? claro. La que, Es impresionante. sí, sí. Es que entender el Antiguo Testamento cuando ves, eh, el, no cuando ves, sino cuando recibís al Espíritu Santo, Mm, ves el sí, Antiguo Testamento de otra manera. sí, sí, sí. Después tenemos el candelabro. El candelabro siempre debía estar Sí, siempre encendido. encendido. Se Entonces, mantenía encendido siempre. vos fíjate que obviamente esto lo encendía los sacerdotes o el sumo sacerdote, ¿no? Sí, Entonces, en realidad no como que no lo dejaban apagarse no lo en dejaban realidad, ¿no? apagarse, Porque sí. una vez se prendía y no sé no sé qué pasaba, bueno, ahora estoy pensando, no sé qué pasaba cuando se trasladaba todo eso, pero bueno, siempre se mantenía Encendido. encendido. Yo me anotaba en Juan 8:12 que dice, Sí, una vez Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue sí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y wow. relacionaba el candelabro, ¿no? Con Jesucristo, con esta característica de Jesucristo que dice, yo soy la luz del mundo. Es una luz que nunca Ujú. se va a apagar, Sí, ¿no? sí, Es eterna. sí, Y también como representación de la misma iglesia, cuerpo de Cristo sí, que somos nosotros, sí. que cuando el Señor Ujú. ascendió a los cielos nos dejó esa responsabilidad de ser Wow, luz, sí, ¿no? Entonces, es como otro punto, ¿no? sí, Del sí. tabernáculo. Él mismo, ¿no? Lo dijo en su palabra cuando en ese capítulo donde dice, y ustedes son la luz del Sois la luz del mundo, mundo, ¿no? sí, 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 sí. Somos la luz del mundo, así Claro, como, ¿pero por qué? Porque Él es luz, ¿no? claro, claro. Es que es como participamos de Él. Claro, sí, Todo sí, lo que Él es está en está en nosotros. nosotros, sí, Entonces es imposible que esa luz se apague y siempre tiene ujú, que estar encendida. sí, sí, Después tenemos el altar del incienso, ajá, que acá es donde el sacerdote intercedía el sumo por, sacerdote intercedía por los israelitas, por el pueblo de por el Dios. pueblo, ujú, Y acá vemos el claro ejemplo, ¿no? De cómo Jesucristo ahora sí, está a la diestra del Padre ujú, intercediendo por por nosotros. nosotros. Es Bueno, impresionante, sí, amigo. sí, Y después, bueno, tenemos el lugar, creo santísimo. que es el que debemos anhelar con Mm, mucha fuerza. Es ujú, decir, yo quiero eso, la claro, presencia del Dios. En el Antiguo Testamento había un gran velo, ¿no? Que su dureza era tanta que ujú, era muy sí, duro, sí, ¿viste? era gruesa. Era muy gruesa. Entonces, eh, ese velo con Jesucristo se rompió, se Se rasgó, rompió. ¿no? De arriba Ujú. hacia abajo, dice la Sí, palabra de Dios, sí, ¿no? sí. Dándonos acceso Así eso. a esa presencia. Ujú. Entonces, vos fíjate que como yo, viste, relacionaba el tabernáculo, ¿no? Con todos los pasos que mostramos, Claro. como el camino perfecto de Dios, Ujú, ¿no? Que es Jesucristo. ujú. Y vos sabés que hablaba con el pastor Sergio Sí, cuando le preguntaba algunas cosas del tabernáculo y le daba, viste, a entender mi opinión. sí, Viste, el Señor me hacía comprender o me ponía este sentir de decir, este es el camino que el Hijo de Dios tiene que recorrer claro. para llegar a mí. Mm, Entonces vos fíjate el tabernáculo, ¿no? Para dar un panorama. sí, El altar, ¿no? La cruz de Cristo. Cuando aceptamos la cruz, ¿no? Y claro. somos crucificados y comprendemos que debemos estar en esa cruz con Cristo Ujú, y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ujú, viene el Espíritu Santo a morar en mí. ujú. Entonces, con el Espíritu Santo en mi vida, puedo, a través de la palabra, ser santificado y limpiado, ¿no? Y Claro. renovado cada día. La Guau. palabra de Dios hace que eh, mi vida se purifique, Mm, sea renovada y sea transformada. sí, sí, Eso representaba también el abacro, ¿no? La claro. palabra de Dios. Vos fíjate que es como un camino, ¿no? Sí, sí. Arrancamos Lo primero que está es el altar de bronce. el Ahí, altar lo de bronce y la primero. cruz. Es lo primero que uno ve Ujú, y tiene que aceptar. ujú. Ese es el Sí, primer sí. punto. Después está la palabra de Dios. Nosotros a través del Espíritu Santo entendemos, Ujú, ¿no? Que debo ser santo, que debo ser puro, que debo apartarme del mal, todas las cosas que al Señor no le agrada, claro. lo que Nos da sí le agrada, entendimiento, nos da ¿no? discernimiento, Ujú. ¿entendés? ¡Wow! Sí, sí, Increíble. sí. Entonces, y en esos dos primeros puntos el Señor nos dice que eso nos revela que somos sus hijos,
que somos Wow, reyes y sacerdotes, claro, que somos luz del exactamente. mundo, que somos cuerpo de Cristo. Mira todo Wow, todo lo que implica. lo que implica no Ujú, aceptar esto. Y vos fíjate que todo lo que el Señor nos dio es lo del tabernáculo. ujú, Lo del pan, somos cuerpo, ujú, se me ¿no? acuerdo. Ujú, Participamos de él, somos sí, parte de él. ujú, El candelabro, somos la luz la que está en el luz. mundo, siempre Ujú, encendida y alumbrando a los demás que están ujú, en las tinieblas para que vengan a la luz, admirable. sí, El altar de incienso, somos por el Señor nombrados sacerdotes, o sea que ujú, tenemos esa responsabilidad de de interceder. interceder por los demás, Ujú, de preocuparme en que las demás personas se acerquen a Dios y permanezcan en Dios, wow, ¿entendí? ujú, Crezcan al punto de decir, todos vamos a llegar al pleno conocimiento de Cristo, dice la ujú, palabra. Entonces todos debemos preocuparnos en que esa persona cada día debe claro, crecer. crecer, Ujú, sí, ¿entendés? sí. Entonces nosotros intercedemos como sacerdotes por Mm, todos, no solo por ujú, mí, sí, sí. sino que somos un cuerpo. O Mm, fíjate todos los puntos del tabernáculo ujú, es lo que el Señor puso ujú, como a nosotros, como esa responsabilidad, ¿no? De ser claro. la luz del mundo, cuerpo de Cristo, Ujú, sacerdote para interceder. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por la humanidad, pero claro, nosotros como sacerdote intercedemos por todos claro, por también. todo. O sea, Ujú, no es que vamos a decir, Señor, por favor, perdónalo, sino que intercedemos para que tenga misericordia, claro, sí, sí, ¿entendés? sí. Sí, Y, él sería como nuestro sumo y sacerdote. él es él tomó la posición de sumo Ujú, sacerdote, ¿no? ujú, Viste, como Aarón que estaba el primero, ¿no? Que como claro, sumo sacerdote de todo Israel, eh, claro. pero él ahora tomó esa posición de sumo sacerdote Sacerdote eterno. eterno porque no muere. Es increíble. Ujú, Vos fíjate que todo esto, este tabernáculo es impresionante y lo último, ¿no? Bueno, la presencia del Señor, ¿no? Lo más importante, sí, sí, cómo es el camino para llegar a Él, ¿no? claro. Que aparte, bueno, que hoy en día no que no es que está escondido ni hay una pared, sino que ahora el velo está Está roto. roto, Así que esa presencia ya está en el lugar santo claro. y ya Es está que se también mezcló, en el atrio. claro. Es La que, presencia de Dios abrió es que se para abrió, ¿viste? llegar a todos. Entonces el Señor dice en su palabra, acérquense al trono de gracia, Mm, acérquense ujú, a Dios, ¿entendés? sí, sí. Hay un proceso Ujú, en la vida, ¿no? Hay un proceso de santidad, ¿no? sí, sí. Hay un punto, ¿no? Uno de los pastores del seminario que me encantó el punto que dio, que dice que hay tres santidades, Mm, ¿no? Que nosotros vamos a recorrer. Una a cuando ver, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, sí. ¿no? Que nos apartamos para pertenecer únicamente a Él. Mm, Otra, que es la tercera, ahora hablar la del medio, la tercera es cuando nosotros seamos transformados con mm. un cuerpo en gloria. Ah, mira. Y la del medio, esas dos son puntos claves, Ajá. ¿viste? Son fijas, o sea que El principio y el fin. digamos que es, única, es única, digamos. Ujú, Lo haces una sola vez. Aceptar ajá. a Jesús como Señor y Salvador, Sí. te apartás para Él y cuando seamos glorificados. Pero hay Ujú, una santidad que es un proceso, mm, es el proceso de santificación que tenemos santificación. en nuestra vida, que cada día tenemos que estar rindiéndonos, limpiándonos, Ujú, renovándonos y todo lo que la palabra conlleva, transformando nuestro corazón. claro. ¿Entendés? Es un proceso de santidad. Entonces, vos fíjate que todo Lo esto, podríamos llamar una permanencia. claro, Ya que estamos en esto de permanecer, una permanencia en en la esta santidad. santidad, claro. Entonces, vos fíjate que todo este tabernáculo es como muy importante de verlo como el El camino a que camino. debemos seguir, Y ¿no? como la vida cristiana en sí La vida también, ¿no? cristiana en sí, ¿no? Sí, Lo que sí. el Señor quiere para Ujú, nosotros. sí, sí. Porque es muy fácil decir soy luz del mundo cuando vengo a la iglesia y después hago macana. Claro. ¿Entendés? Ujú, Pero no le damos el valor que realmente mm, es, ¿no? De claro, ser la luz del mundo. claro. Porque yo creo que es muy difícil de comprender, ¿no? Pero Mm, imagínense, hermanos, que no existe sol, mm, no existe la luz, ujú, no existen las estrellas ni la luna que alumbran, ¿no? ajá, Y hay oscuridad, no hay electricidad, no hay nada. ajá. ¿Qué hay? ¿Qué pasa cuando se corta la luz? Yo no veo nada. No se ve O nada. sea, apenas se ven los puntitos de la luz, de Sí, las sí. estrellas. Pero imagínense esa oscuridad bien espesa, Ujú, ¿no? Eso es las tinieblas. Y que el Señor mm, te puso a vos como luz wow. y vos lo único que haces al no ver nada, ves eso. Claro, sí, sí, sí. ¿Y qué haces? Vas a la luz, Sí, sí. ¿no? Porque querés escapar de toda esta
tinieblas que no ves. Es que lo único que puedes ver es esa luz en Eso. realidad. Entonces, así debemos ser, Ujú. ¿entendés? Para el mundo. Esa luz que lo único que hace es atraer, Claro, sí, sí. Y ¿entendés? como me acuerdo como a los bichitos de luz, viste que Sí. generalmente a la noche están en los palos de luz y está lleno de bichos buscando la luz. Sí, sí. Así que creo que así tendría que ser, ¿no? Un cristiano, ¿no? Que la gente en plena oscuridad eh, ve que vea la luz y entonces y siga esa luz, ¿no? Claro, claro, claro. Es que uno cuando si te perdés en un campo o en la misma habitación, ¿no? Por ahí estás no sé, estás en la cama acostado mirando el celular. O, bueno, antes no había celular, ¿no? Imagínate. Sí. Peor Uf, todavía. peor todavía. Hoy hacemos, yo agito el celular y ya tengo linterna, ¿viste? Uah. Pero antes, imagínate, estás acostado algo, se cortó la luz, no se ve nada y tenés que andar tanteando Entiendo, hasta claro. que por ahí agarrá alguien, prende una vela, ¿no? Una vela ahí, no sé, Sí. en la cocina, lo que sea, prende una vela y vos ya estás dirigido y vas hacia esa Wow, luz, ¿no? wow, wow, increíble. Así creo que tiene que ser Así cada tenemos que. cristiano, ¿no? Bueno, la misma, ¿no? Jesús, ¿no? Hablaba de que la luz no se pone abajo de la mesa, Claro, ¿no? Sino que se pone arriba para que alumbre a todo. claro, wow, wow. Es increíble. Estos puntos que vamos a tocar son muy clave, ¿no? Ujú, Porque ahora sí venimos al punto, ahora comprendiendo cuál es el camino, ¿no? claro, Que, cuál es el camino de Dios, ¿no? Porque a veces, viste, decimos el camino de Dios, sí, venir a la iglesia, pero no, en realidad el camino de Dios es Jesucristo. Jesucristo. ¿Y cómo permanecemos ahora en este gran camino, ¿no? Claro. En este camino perfecto, agradable y bueno que Mm. dice, como dice la palabra de Dios. Wow. Hay unos puntos que vos marcaste, amigo, eh, que son 6 puntos, lo Un vamos a tratar de puntito. hacer no tan largo. Sí, El primer punto lo sí, comparto y sí. vamos Yo haciendo he puesto un poquito antes que dice, este camino implica una relación continua y constante. constante con Dios. O sea, eh, este camino para poder permanecer, la relación tiene que ser continua y constante con Dios porque si no, no vas a poder permanecer. Claro, No vas a claro, poder claro. Bueno, permanecer. el primer punto, mantener una relación Mantener una con relación Dios. personal con Con Dios, Dios. O sea, justamente. ¿cómo puedo mantenerme en el camino de Dios si no hablo con Dios? Claro, ¿No? ¿Cómo puedo conocer su voluntad si no sé que no lo conozco a Dios? claro. Si no hablo con Él. O Ujú, sea, todo creo que se basa en la relación con Dios, mm, ¿no? En el acercarme, claro, en hablar con Él, en conocerlo a Él, ujú, en tener una amistad con claro, Él, ¿no? Porque claro, Él revela su voluntad y su propósito, ¿no? A los que Él conoce, claro. Sí, ¿no? sí. Dios no te va a dar, no va a dar a conocer su voluntad si no te conoce. Es más, Claro. Él dice en su palabra que si vos no le, si vos, Él no te conoce, Ujú. Él te va a terminar echando, Claro, sí, ¿no? Viste sí. en la palabra que no me acuerdo en dónde está, pero dice que nosotros te servimos, hicimos esto, Sí. esto, 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 Predicamos en y tu palabra, y el che. Señor dice, pero yo no te conozco. Entonces, vos Ajá, fíjate qué puntos es importante claro. conocerlo y que Él te Tener una conozca. Una relación, relación, o sea, justamente. Él no te va a dar a conocer sus virtudes, es muy importante la relación con Sí. el Padre. Vos anotabas Juan Sí. Juan, 15, sí, Juan 15:14 que nos dice, 15:4. 15:4, perdón, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿no? Es como veníamos diciendo, ¿no? Una relación, ¿no? Una relación, Yo no puedo tener una relación con vos si no nos conocemos. O sea, si claro. no nos conocemos y si no. Como. Te acuerdas en un episodio, ¿no? Que hablábamos de que. Justamente algo así, de que si nosotros no tenemos tiempo para conversar, ¿no? No tenemos tiempo para interactuar, Claro, vos no me vas a terminar conociendo a mí y ni yo a vos tampoco. Y claro, vamos a ver como comprarte a extraños al fin y al claro, cabo, ¿no? claro. Pero bueno, esto dice, permaneced en mí, ¿no? Esto se refiere a Jesús, ¿no? Permaneced en Jesús y Él va a permanecer en En nosotros, nosotros, ¿no? claro. Em, El segundo punto, hay un segundo punto, sí. ¿no? De cómo permanecer en este camino, es la obediencia a la palabra de Dios. En Juan 14:15, el Señor dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Ujú, Es algo, creo que después de la ley, ¿no? Y vino el tiempo de la gracia, los cristianos a lo mejor, o muchas personas, ¿no?
dejaron de darle importancia a, a los mandamientos del Señor, ¿no? Mm, A los viejos y a los nuevos, ¿no? O sea, los ajá, viejos en realidad no son viejos, sino que se claro. guardaron todo en dos cosas. Ujú. Amar al Señor, Se ¿no? resumió en todo Se en resumieron en dos. todo. Amar al Señor con todas tus fuerzas Ajá. y el segundo que es amar al Al prójimo. prójimo. Porque si cumplí, la palabra dice, si cumplí esas dos cosas, ya han cumplido toda la ley, Ujú, dice. O sea que es muy importante, es muy difícil, eso sí, pero el Señor nos pide hacer estas cosas. O sea, ujú. debemos obedecer a su palabra, a lo que Él nos manda, A lo que él nos dejó, ¿no? a lo, Escrito. claro, Sí, sí. o sea que no debemos tomar, viste, la Biblia como un libro histórico, Ujú, como un libro de profecía. Es un claro. libro de profecía, pero a veces lo Sí. Y tomamos, también de historia y también tiene, en muchas tiene cosas, muchas cosas, ¿no? pero la palabra de Dios, viste, es una, dice que es viva y eficaz, ¿no? Viva y eficaz, wow. Sí, Que transforma, transforma. Ujú, transforma, ¿entendés? mm, Cuando nosotros lo vemos de ese punto, nuestra vida cambia. Nuestra mm, vida empieza a ser transformada, transformada. ¿no? A la vida de Cristo. Sí, sí, Y entonces nos vamos santificando, sí. vamos entendiendo mejor todos los Y puntos, vamos aniliando, nos vamos vamos alineando alineando la voluntad de a la Dios. voluntad misma de Dios que tiene Claro, con cada uno de nosotros, ¿no? claro. Es que es muy importante la obediencia de la palabra, porque a veces, viste, tomamos los versículos así como, así Sí. nomás y decimos acá hizo esto, y ya. Sí, sí. Histórico. Aparte también, ¿no? De no, bueno, como acá decía, ¿no? Obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Y también yo creo que, eh, como muchas veces se predica, ¿no? Que no seamos solamente oidores, sino Claro, hacedores, ¿no? claro, claro. Y que la pongamos por práctica, quiere decir, ¿no? Que no solamente la oigamos y capaz que nos pasamos leyendo la Biblia, pero no la ponemos, no la ejecutamos, ¿no? Mm, Entonces, es también, ¿no? Obedecer la palabra de Dios y no siendo olvidadizos, ¿no? Hay una palabra, ¿no? Que dice, y no siendo olvidadizos, sino que recordándola cada día y poniéndola por obra, ¿no? claro, Entonces, a esto nos referimos con obediencia, ¿no? claro. Es como la típica, ¿no? Como a nuestros hijos, le decimos, bueno, te dejo ir a jugar a la pelota, pero por favor, no sé, a las 7 te quiero en casa, Mm. ¿no? Y él sería obediente, ¿sí? Vendría y llegaría a las 7. Ahora, si, si él va y después viene a la hora que quiere, o sea, qué más da, no? Claro, No sería un hijo obediente. Entonces, claro, para poder permanecer, debemos obedecer su palabra, claro, claro, ¿no? claro. Y bueno, y obedecer su palabra hasta nos trae bendiciones a nosotros mismos, porque es todo para nosotros, ¿no? Claro, claro. Al fin y Al fin y al cabo al fin y al cabo es un bien para nosotros, claro, claro, wow, bien. obedecer. Es que es así, viste, a veces, viste, pensamos que bendiciones y los beneficios son todos terrenales, Mm, pero, viste, yo ya me metí en la cabeza que, por mm, ejemplo, ya no uso la palabra bendición. Es más, ah, me suena rara la palabra mm, bendición, no sé por qué, mm, porque yo no me siento bendecido en algo material. mm, Sí, el Señor me ayuda, nos ayuda con las ujú, cosas que necesitamos. Pero la mayor bendición que podemos recibir y que ya recibimos es en ujú. Cristo. Sí, sí, Entonces, esa es la mayor. no debemos buscar otra cosa, en realidad. Mm, Entonces, viste, esa palabra bendición claro, todavía me está ahí en la cabeza, molestando. molestando un poquito. Por Pero eso, bueno, sí, pero, viste, sí son. debemos buscar, viste, a Cristo, debemos buscar ser obediente a Él. Al fin y al cabo, ¿por qué lo seguimos? Ujú, Por una vida eterna. ujú, ¿Y la vida eterna dónde vamos a estar? En Él. en él. Entonces, si no me preocupo prácticamente en esta vida en la cual lo acepté, Ujú, en conocerlo, en permanecer, en seguirlo, ujú. ¿qué sentido tiene ir a la vida eterna con Él si en este punto no me interesó conocerlo? No, no, Eh, es eh, que hablábamos, ¿no? En la podcast anterior, ¿no? En los capítulos anteriores, donde, ¿qué es esto? Es estar en Cristo, nada más. claro, La vida en esta es estar en Él, claro, ¿no? claro. Es que por eso, viste, permanecer en Cristo o permanecer en su palabra, en Cristo, tiene que ser más allá de servirlo,
de buscar bendiciones, de establecer un ministerio, tiene que ser, no, Sí, no tiene que ser más, mucho más profundo. sí, Es sí, vivir la vida de Él en sí, nosotros, sí, tal cual. ¿no? Es vivir su eternidad ya, es Ujú, conocerlo a Él, preocuparme por estar en Él, experimentar su sí. presencia, permanecer en la palabra, Permanecer en él. permanecer en Cristo es Ujú, es estar siempre en Él. claro, sí, Si sí, yo me preocupo en permanecer en Dios ujú, únicamente porque quiero un beneficio, quiero que mi ministerio tenga éxito, claro, quiero comprarme un auto, una casa, lo claro. terrenal, no lo Sí, sí, superficial. lo que hablamos, ¿no? En otro podcast también, que decía, estamos mal enfocados, Mal ¿no? enfocados, Mal mal enfocados. enfocados. Y eso yo creo que ahí está el gran problema de cómo permanecer, el enfoque. Claro, el Si enfoque, sí, nuestro sí. enfoque no es Cristo, Ujú. muy fácilmente vamos a Sí, a caer, errarle, sí, sí, a errarle. alejarnos y vamos a estar como un cuadro estadística subiendo, sube y Claro, baja, ¿viste? Que tal cual. vengo a Cristo, me voy, vengo a Cristo, me voy, vengo a Cristo, Claro. me voy. Porque nuestro enfoque está mal. Ujú, Entonces, si nosotros no, primeramente, ¿no? ujú, No nos enfocamos y no decimos yo quiero a Cristo y únicamente a Cristo, claro, si nosotros no hacemos eso primero, es muy difícil que sigamos esto. claro. Es muy difícil porque vamos a perder interés. Ujú. Después hay un tercer punto para ya ir Ese punto. finalizando, la renovación de la mente. La Oh, palabra de Dios, viste, habla que debemos tener una nueva mente, ujú, tenemos que estar bajo todo la mente de Cristo, ¿no? O sea claro. que todo lo que Él diga, nosotros haremos. Ujú, Es más, el programa, sí. el podcast se llama Expresando la voz de Cristo. Ujú. Se da a entender como que nosotros expresamos lo que Él dice. Claro, ¿Entendés? exactamente. Sus Sí, sí, sí. pensamientos y todo lo que Él manda, su voluntad, es lo que nosotros hacemos. Claro. Entonces, nosotros debemos estar renovando nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son engañosos, ¿viste? Nos llevan por cualquier lado, nuestras emociones, ¿no? Que Claro. vienen así, nos llevan, ¿viste? A pensar cualquier cosita. Ujú. Entonces, si nosotros no nos renovamos con la Con palabra la de palabra de Dios, Dios, si nosotros no estamos siempre. renovándonos, limpiando todo lo malo, Ujú, o sea, sacando lo malo y poniendo lo nuevo, ujú, es muy difícil que permanezcamos. claro. Es muy difícil. Que marcamos, ¿no? En el verdadero camino sería, Claro, ¿no? claro. Bueno, justamente en el podcast anterior, miren todos los podcasts porque siempre están todos Está relacionados, todo es muy relacionado. lindo. Y hasta ustedes se van a dar cuenta que pueden ir relacionando, cada podcast pueden sacar un pedacito y ir relacionando Sí, todo. sí, sí. Justamente en el capítulo, en el podcast anterior, bueno, Laura, la pastora, decía justamente que ella estaba estudiando, ¿no? Y dice, ¿cuántas cosas cuando uno hace una enseñanza o sí, o está preparando una predicación, Sí, ¿no? Dice, y tiene todos sus bosquejos así, y cuántas cosas sacó de que todo era el pensamiento sí, de ella o como el prejuicio de uno que se habló claro, también, ¿no? Entonces, cuando uno va sacando prejuicio y va sacando ideas que es de nosotros y las filtramos por medio de la palabra de Dios, y tenemos que dejar sí o sí para poder entender la palabra de Dios y ir en el camino correcto, empezar a sacar nuestros pensamientos, claro, no, nuestras propias ideas e ir a la idea de la palabra de Dios, claro, ¿no? claro. Como decía, ¿no? Me gustó esto mucho donde Laura decía, bueno, yo puedo leer este versículo y con este versículo yo te puedo decir a vos que estás pecando contra mí, decía, ¿no? Claro, sí. Pero no, pero si leemos bien, o sea, esas son ideas de nosotros que las trasladamos a la palabra de Dios. Claro, Cuando la palabra de Dios no se tiene que, en realidad, dice la Biblia, ¿no? Que la Biblia es como que se filtra ella misma, claro, ¿no? Filtrar la misma palabra con la Biblia. Entonces, cuando leemos, ahí tenemos que sí o sí usar hermenéutica, que se dice, ¿no? Que dice que la hermenéutica, hermenéutica nos enseña a cómo interpretar el texto, ¿no? claro, Entonces tenemos que sacar todas nuestras ideas raras que tenemos a veces, que traemos y la aplicamos en este sí, versículo. sí, sí. Si no, no. A ver, ¿qué es lo que realmente quiere decir Jesús? Lo que quiso decir Jesús. ¿Qué es Es, realmente lo que me quiere decir Dios a mí? ¿No? es que a veces, viste, por no hacer este paso, ¿no? De renovar mi mente, nosotros planteamos nuestra idea a la palabra, pero en realidad Claro. la palabra tiene que cambiar nuestra mente y Claro, nuestra idea. exactamente. Nuestra Nosotros idea. tenemos que tener la voluntad de Dios en nuestra cabeza. Todo lo que el Exactamente. Señor quiere,
tiene que estar en nuestros pensamientos, Ujú. ¿entendés? Y no tener otras cosas. Además, vos pusiste, no vivan según el modelo de este mundo, ¿no? Mejor dejen que se transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. O sea, no vivan según el modelo de este mundo, no Claro, vivan exactamente. con los pensamientos De que este este mundo. mundo tiene, ¿viste? El mundo nos lleva por una corriente y nosotros debemos ir por otra. Exactamente. Así, salir del mundo, Claro. ¿no? Es más, la palabra de Dios dice, no son del mundo, pero están Ujú. en el mundo, Wow. Sí, ¿entendés? sí. Entonces, debemos tener ese pensamiento. No Claro. estamos no somos del No mundo. somos del Estamos mundo. acá por un motivo, pero no somos de acá, Ujú. Tal ¿entendés? cual. Entonces debemos tener ese pensamiento de decir, yo estoy acá por una voluntad que es mucho mayor a la mía Ujú. y debo cumplirla. Sí, sí. Si nosotros no tenemos ese punto, es muy difícil permanecer en el camino de Dios, Ujú. porque, como dijimos, el punto principal, el enfoque. Si Claro. nuestro enfoque es el mundo, Claro. Sí, estamos sí. muy mal enfocados Sí, sí. y es muy difícil permanecer en una iglesia, Claro. ¿no? Que en el camino de Dios, ¿no? Es muy Claro. difícil. Sí, sí, sí. Tal cual. Para finalizar, Bueno, esto se encuentra en lo que leíste recién, el versículo se encuentra en en Romanos 12, Romanos sí. 12:2, ¿no? Para continuar y ir finalizando, que se Sí, nos está sí. yendo la hora, vivir en una comunidad cristiana. Vos Muy fíjate, importante. el episodio anterior con la pastora Laura Sí, hablamos sobre justamente. por qué debo ir a la iglesia y Ajá. permanecer en una iglesia, ¿no? Ujú. Vos fíjate que es muy, Bueno, siempre se explica lo mismo, ¿no? Pero bueno, iglesia nos referimos a a congregación, una ¿no? congregación, claro. Sí, sí. Permanecer en una comunidad, es una Ujú. comunidad, ¿no? Claro, La vida la cristiana, ¿no? vida Una cristiana, sí, comunidad. sí. Entonces, ¿cómo podemos o sea, cómo permanecer en el camino de Dios? Estar en una congregación, Ujú. ser parte. Vamos de vuelta al punto del tabernáculo. Ujú. La mesa de la preposición, Sí. ¿no? Él dice, yo soy el pan de vida, Ujú. ¿entendés? Sí, sí. O sea que Él nos dice, participen de mí, coman de Guau. mí, y no van a tener nunca más hambre. Ujú. Entonces nos da a entender que somos parte de Él, somos Sí, su sí. cuerpo. Entonces, si nosotros no permanecemos, no pertenecemos a una comunidad, Ujú. es imposible permanecer en el camino de Dios. Claro, tal El cual, lobo solitario no somos acá, tal cual. ¿entendés? Somos toda una familia en la cual Ujú. debemos aprender a convivir todos juntos Ujú. y hacer la voluntad del Padre. Claro. Entonces, es un punto muy clave, ¿no? De cómo permanecer en el camino de Dios. Ujú. Estar en una congregación, en Sí, una sí. iglesia que haga la voluntad del Señor. Claro. Porque estar en una congregación, ¿no? Nos ayuda a poder orientarnos, ¿no? Ujú. Uno como nuevo, a veces, bueno, algunos crecemos de cuna cristiana y ya desde nuestro nacimiento que estamos escuchando la palabra de Dios, ¿no? Vamos a la iglesia, muy pequeños y bueno, siempre es como que estamos ahí nomás con la palabra de Dios porque en una congregación siempre se predica y se enseña la Biblia. Entonces, pero hay veces donde hay personas que, no sé, pueden tener 20, 30, 40 años y recién ahí, cuando es adulto, conoce a Dios, conoce y no sabe nada de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde en una congregación se puede alimentar la palabra de Dios, ¿no? Donde se enseña, no sé, hay seminarios, ¿no? Claro. Donde se predica en los cultos, ¿no? Y en donde uno va tomando decisiones y va, ¿no? De a poco como direccionando esa mala vida que tuvo antes, direccionando a tener una buena vida como corresponde, como Dios quiere que Claro, tengamos, ¿no? claro. Entonces en una congregación hay una palabra, ¿no? Que entre hermanos se afilan, dice, ¿no? Claro, claro. Entonces estar en una congregación es eso, es, y no solamente eso de aprender, ¿no? Porque después pasamos a otra fase Ujú. en donde no es, siempre vamos a aprender en toda nuestra vida, pero ya no estamos para aprender, sino también para enseñar, ¿no? Claro. A los A nuevos. los nuevos, wow. Entonces eso es lo que hace la congregación. No da No da crecimiento, nos crecimiento. afilamos, Claro. ¿no? Como dice. Es que vos fíjate que el Señor puso ministerios en la iglesia. Sí, Él puso un ministerio que son los apóstoles, profetas, claro. evangelistas, pastores y maestros Ujú. para crecimiento de Todo. todos los santos, Wow. dice. Entonces, si no permanecen y no estamos en una congregación, Claro.
no pertenecemos a esta comunidad, es Claro, muy difícil que crezca y claro, permanezca en el camino de Dios, porque el Señor, la salvación es personal, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque es decisión mía pertenecer. ¿Y a Ujú, qué pertenezco? Al cuerpo de Cristo. ¿Qué correcto. va a venir a buscar Cristo? Su cuerpo. Su cuerpo. Entonces nosotros necesitamos pertenecer Ujú, a una comunidad. La claro. comunidad me refiero al cuerpo de Cristo, ¿no? La Ajá, iglesia, pertenecer a una iglesia evangélica que ujú, haga la voluntad del Señor, claro. ¿no? Porque hay muchas Sí, sí. religiones, pero una iglesia que sea correcta, ¿no? En la Que se enseñanza, en la predique. doctrina de los Ujú, apóstoles, en que, viste, tenga crecimiento ujú, en el entendimiento sobre el Hijo de Dios. claro. Hay que poner muchos filtros, ¿viste? Ujú, Porque el ser humano engaña. El ser ujú, humano engaña porque quiere su beneficio propio. Entonces, si no ponemos filtro, la palabra dice, ¿no? Que seamos peritos arquitectos y que claro, escudriñemos, ¿no? Todo lo que recibimos. Que no digamos amén porque me digan amén, hermanos. claro, Debemos comprender lo que están diciendo. claro. Entonces, debemos aprender a poner esos filtros también. Eh, entonces es muy importante todos estos puntos. Ujú, El anteúltimo punto, el punto 5, es muy importante también. mm. Todos son importantes Sí, en sí, realidad, sí, pero la verdad este que sí. es algo que creo que es muy difícil de vivir. Ujú, Caminar en el espíritu, dice. ujú. En Gálatas 5 5:16. nos exhorta a andar en el espíritu. Ujú, Espíritu con mayúscula, o sea, habla sí. del espíritu de Dios. Ujú, Si nosotros no aprendemos a andar y caminar en el espíritu, esto significa a ser guiados por Él. Si ujú. nosotros no somos guiados por Él, Guiados, es dirigidos. muy difícil que estemos en zigzag, ¿entendés? Ujú, Yendo y viniendo y hagamos macana y el Señor mm, nos traiga de vuelta y claro. si no volvemos, mandamos macana y el Señor nos trae de vuelta. Ujú, Entonces nosotros debemos aprender a vivir bajo su gobierno y su guía. claro, Es más, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu claro. Santo. O sea que, Es que si no nos, lo pongo así, ¿no? Si no nos rendimos no sé, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, no vamos a poder vivir en la voluntad de Dios, claro, ¿no? Entonces, claro, claro. es eso, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Es, ¿Por qué? Para poder vivir en su voluntad. claro, es que la palabra de Dios dice que el Espíritu, ¿no? El Ujú, Espíritu Santo nos da a conocer todo lo que Él escucha. claro, ¿Entendés? O sea, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través del Espíritu Santo. Nosotros igual. oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Ujú, ¿no? sí, sí, Jesucristo intercede por nosotros, sí. por nuestros pecados, Ujú, porque nos hace justos, somos justos a ujú, través de Él, sí, pero sí. Él nos dio un consolador, Él nos Ujú, dio una guía para este camino sí, que sí, debemos seguir, ¿no? Para que hagamos correctamente lo que el Padre sí, sí, quiere. sí. O sea que el Espíritu Santo es como es como el comunicador, ¿no? Claro, dice, Eh, dice que nuestro ayudador, es dice, nuestro ¿no? ayudador, Dice, ¿no? Es el que transmite eh, todo, ujú, todas las palabras. claro, además es quien, o sea, quien nos dirige en esta Ahí vida, en está, decisiones, ¿no? claro. En En pensamientos, ¿no? pensamientos. Fíjense que la palabra de Dios dice que Nos hace entender también. sí, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo discierne lo que está en el corazón de Dios Claro, y discierne lo que está en el corazón del hombre, dice, ¿no? claro, Él es el que está ahí en el medio, ¿no? De, claro. de Dios y de nosotros, ¿no? Porque el Espíritu Santo discierne el corazón de Dios, el Espíritu Santo discierne el corazón del hombre, y a veces también dice la palabra, ¿no? Que Él es nuestro ayudador, ¿por qué? Porque nosotros ni siquiera sabemos qué debemos pedir, ni siquiera sabemos cómo ¿Cómo debemos pedirlo, ¿no? pedirlo? Claro. Entonces nosotros a veces nos arrollamos, oramos, y yo me imagino el Espíritu Santo, ¿no? Escuchándonos así, y dice, ajá, ujú, ah, sí, sí, bueno, entonces y se da la media vuelta, mira a Dios y dice, En realidad es lo esto, que quiere decir él es que es esto, que quiere esto y necesita esto también, ¿no? Sin el Espíritu Santo es imposible es que imposible. hasta que ni Dios no puede entender, ¿eh? Claro, es Pero que debemos, es un chiste, ¿eh? debemos aprender a relacionarnos con el Sí, Espíritu sí, Santo. sí, sí, Porque muchas personas piensan que el Espíritu Santo es solamente el poder, claro. pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que se entristece. Sí, se O sea, entristece, es una es persona. una persona, Ujú, ¿entendés?
Entonces, debemos aprender a relacionarnos con el Ujú. Espíritu. A mí me cuesta mucho, por Mm, ejemplo, decir Espíritu Santo, ajá, ayúdame. Digo siempre, me dirijo siempre al Padre, ¿viste? claro. Pero debemos aprender a hablar con Él, a Ujú, conocerlo, porque es mm, otra persona de la Trinidad. claro, ¿Entendés? Es otra persona que pertenece al, vamos a ponerlo así, el grupo Dios. claro. ¿Entendés? Entonces, debemos aprender a hablar con Él para Sí, que sí, conocer su voz, conocer su voz para claro, saber cómo poder caminar, claro, como, más allá que Él pone ese sentir en nuestro corazón, ¿no? claro. Y esa certeza, poder entender que es Él Claro. verdaderamente y Sí, no sí, nuestro sentimiento y que no podamos llegar a sí, confundir, sí, ¿entendés? sí, Entonces es muy importante este punto de andar en el Espíritu, andar sí. bajo su gobierno. Y como para terminar, ahora sí, hermanos, en el punto 6 Ujú. que es creo que es el que nos debe Mantener. dar Ujú. más esperanza y más fortaleza en nuestro día a día, Sí. de decir, ¿por qué hago todo esto? Ujú. ¿No? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de estar en Dios? Claro. Porque yo creo que en nuestra debilidad podemos llegar a caer en esos pensamientos de Mm, decir, tengo que hacer esto, claro, todavía tengo que seguir. claro. Nosotros estamos hoy, vamos a decir, 10:40 de la Sí. noche, un Ujú. Sí, martes, sí. sabiendo que al otro día tenemos que levantarnos Ujú. temprano para ir a nuestro trabajo, que encima viajamos lejos, Sí. y decimos, tenemos que venir. Y Ujú. vos que venís de un Sí, día sí. muy agotador, y decimos, ¿cuál es el propósito de hacer todo esto, Claro. no? Porque todavía tenemos que venir y hablar a una cámara y decir, hace falta, hoy, Mm. justo hoy, Ujú. ¿no? Y vos, yo creo que en nuestra debilidad el Señor se fortalece, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y nos inspira y nos dice, vamos, adelante, sigan, porque Ujú. hay un propósito mayor en todo esto, ¿no? De Ujú. decir, ustedes, todo lo que están sufriendo, todo lo que están pasando, no se compara, pero no Ujú. se compara a Ujú. lo que les espera. Ujú. La vida eterna en Él, La vida el eterna. el pasar nuestra eternidad junto a la persona que más anhelamos, Ujú. a la Tal cual. que, a Uf, la sí. persona con la que desde ahora debemos desear con mucha fuerza, decir, Ujú. yo lo quiero a Él y solo a Él. Ujú. Todo esfuerzo que hacemos es por Cristo y Listo. para la gloria del Padre, Sí, ¿entendés? sí. Entonces, anhelar y entender esto de decir, todo lo que hacemos, todo nuestro caminar en Cristo, todo lo que conlleva, Ujú. ¿no? Todas las Porque dificultades que debemos pasar, todo lo que debemos vamos pasar, a tener un. porque el mundo está, vamos contra el mundo. Ujú. Primero, vamos siempre contra corriente y se siente esa contracorriente, ¿no? Porque Ujú. estamos constantemente, el Espíritu Santo nos está diciendo, no, 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 Ujú. no, allá Claro, no, no, hace esto, hace aquello, claro. lee la palabra, ora, hace esto, hace aquello. Mm, Por lo menos yo lo siento así, ujú. ¿viste? Fíjate que estás perdiendo tiempo. Vamos Claro. siempre contra corriente, ¿no? Estamos Mm, siempre chocando. Y nuestro ser, nuestra debilidad, quiere tirarse en la cama y descansar, ¿entendés? claro. Quiere abrir las redes sociales y hacer zapping Está en bien. los reels, Ujú. ¿entendés? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es todo esto que sufrimos nosotros por seguir a Cristo? Claro, Todo lo que conlleva la purificación de nuestra claro. vida, la santidad, porque conlleva mucha, pero Mm, mucha decisión y claro. mucha determinación en lo que Determinación. nosotros decidimos, Sí, Cristo. Cristo. Nosotros decidimos por Cristo y conlleva mucho. Es Ujú. más, la palabra de Dios dice en Mateo 11:12, para finalizar, Sí, hermanos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y para poder comprender un poquito más este versículo, yo busqué en otra versión, dice, solo la gente valiente y decidida logra decidida. formar parte de él. Mm, O sea que no es que vamos a estar luchando, peleando con espada. No, claro. no, no, no. Habla de determinación. Determinación. Una decisión al 100% de entrega y rendición a lo que nosotros decidimos. Claro. O sea, decidimos por Cristo que sea al 100%. Sí, 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 Si sí. decidimos por Cristo, nuestra vida tiene que estar volcada en Él Mm, para poder, no para poder, sino porque decidimos por eso. claro. Encontramos un gran tesoro, que es Cristo, ¿no? Que no se compara con nada Mm, de lo que el mundo ofrece. ujú. Entonces, si
encontramos este gran tesoro, volquémonos completamente. Claro. Volquémonos, dejemos ya todo lo que no le agrada a Dios. Ujú. Porque no vamos a, yo ya no voy a decir lo del mundo, lo que no le agrada a Dios. Claro, Todo lo que no le agrada a Dios, dejémoslo. Porque no le agrada a Dios. claro, Si la idea es una vida eterna con Dios, hagamos la voluntad y lo que le agrada a Dios, porque yo claro, quiero estar en Dios. claro. O sea, tiene que nacer un sentimiento de conocerlo a Él, de estar en Él, Sí, en saber cómo es, en saber sus virtudes, sus sentimientos, sus claro. emociones, su alegría, lo que le agrada, ¿entendés? Ujú. Sí, Dios sí. tiene emociones, Sí, sí, sí. ¿entendés? Él dijo, Él este es mi hijo amado que me trae complacencia, Wow. Sí. ¿entendés? Él tiene emociones. Entonces, debemos buscar eso, ¿no? Claro. Debemos buscar lo que le agrada. Mm. A Él agrada a Cristo. Entonces, eh, todo lo que Cristo y su obra, ¿no? Sí. Que Él realizó, entonces nosotros ahora pertenecemos en Cristo. Ujú. Entonces, hagamos el camino perfecto que es Cristo en nuestra vida para Claro. agradar al Padre. Sí, sí. No hay otro camino. No hay otra forma de agradar si no es por Cristo. Ujú. Entonces, eh, eh, permanecer en el Dios, para resumir, permanecer en este camino que es tan complicado, pero una vez que te enfocás y tenés esta determinación de decir, yo quiero llegar a ese momento de la venida del Señor y estar en Claro. Él. Claro. No quiero estar en la otra parte Claro. diciendo yo me quedé. Ujú. Yo quiero estar en Él y participar en todo lo que vendrá y reinar con Él los 1000 años acá en la tierra y Ujú. después ir a los cielos Por la nuevos y la tierra eternidad. nueva y glorificar eternamente al Señor. Ujú. Si no buscamos eso, es Claro. muy difícil que nuestra vida sea estable en lo que es la permanencia en Dios, ¿no? Claro. Porque si no va a ser un sub y baja. Vamos a Sí, estar sí. yendo y viniendo por no tener el enfoque claro. Claro. Entonces, Que Dios nos ayude. que Dios nos ayude. Es una, alentamos, hermanos, alentamos Sí. a que Es que se... podamos tener estas decisiones, ¿no? Esta Determinar determinación, sí. la determinación a poder decir, bueno, no me mueve nada de Nada. acá, nada, no me mueve nada. Me pueden, fíjense Job, ¿no? Oh, Que, wow. fíjense Job que em, perdió su casa, perdió sus hijos, sus hijas, hasta perdió su misma salud, ¿no? Vino su propia mujer y le dice, ¿por qué no maldices a ese Dios y te mueres? ¿No? Pero hay una frase de él y dice, eh, desnudo vine y desnudo me voy a ir y no maldijo a Dios, no lo maldijo, o sea, él estaba determinado, sabía quién era Dios, estaba determinado de que él no iba a Desagradable. maldecir a Claro, Dios, no claro, iba a claro. maldecirlo, ¿no? Y qué determinación, ¿no? Wow. ¿A cuántas veces a nosotros no nos faltan? Porque gracias a Dios no tenemos todo, pero nada nos falta, Claro. ¿no? Y a veces entramos en esa, ¿no? Mismo como los mismos israelitas, ¿no? Que allá, que justamente Laura lo decía en el capítulo anterior, habían pasado una semana recién en el desierto y ya se estaban quejando, Sí. ¿no? Wow. Somos unos quejones. Sí. Y fíjate, y fíjate, Job, ¿no? Esa determinación, que esa misma determinación tengamos nosotros y estar, no me muevo de este camino, Claro. no me muevo. Sí. Necesito ir y necesito avanzar, necesito profundizar en Dios Claro. y, y necesito permanecer. Uno, yo creo que cuando encuentra, como esto de la semilla, ¿no? Cuando encuentra esta tierra fértil, echa raíces, da el 1000 por 1 y así debemos llegar a esta meta, pero ¿por qué? Simplemente para disfrutar esta vida, Claro. ¿no? Eh, a veces, ¿no? Como vos decías, vamos en contracorriente. El mundo dice, no, pero si te pegó, pegale 3 veces más. Mm. Si te engañó, engañalo de vuelta. Hacerle una cosa peor. Dejarlo, abandonarlo. Eh, este mundo es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero nosotros no. Jesús nos dijo, poner otra mejilla. Si alguien te pide llevar 1 kilómetro de su carga, llévasela 2. Si alguien Ujú. te pide tu capa, también dale tu abrigo, ¿no? Claro. Eh, o sea, este es literalmente es el reino del revés, ¿no? Ujú. Y tal vez cuesta, ¿no? A veces como humanos nosotros nos cuesta
llevar esto a cabo porque como que estamos luchando con nuestra propia carne, ¿no? Claro, claro. Pero cuando tomamos esta determinación y decir, Señor, yo voy a permanecer. Pueden venir huracanes, pueden venir tormenta, pero yo voy a permanecer. Y cuando tomamos esa decisión, como decíamos hoy, es simplemente para beneficio de nosotros. Wow. Vamos a poder disfrutar de esta vida que, a pesar que sea difícil o no, pero vamos a poder realmente disfrutar de una nueva vida, porque Claro. Dios no vino a restaurar nuestra vida, sino vino a darnos una nueva. Vino a darnos Así su vida. Así que eso. Hermoso, hermoso. Eso. La verdad, hermanos, la verdad este episodio es tremendamente hermoso y muy importante para poder enfocarnos, para poder permanecer en el camino de Dios, ¿no? Que es Jesucristo, Sí. ¿no? El camino perfecto, agradable y bueno es el mismo, Ujú. ¿no? Nosotros, así como en el tabernáculo que resumimos al comienzo, debemos tomar esos puntos como ejemplo de cómo debe ser nuestra vida cristiana, ¿no? Cómo debemos participar de él, cómo tenemos que ser luz del mundo, cómo el Señor nos llamó a ser sacerdotes y reyes para poder interceder por todo el mundo, no solamente por el cuerpo de Cristo, sino que debemos preocuparnos, así como Cristo se preocupó por llevarnos a su luz, Sí, llevarnos sí, a Él. tal cual. Nosotros ahora estamos en el mismo punto, como iglesia y como parte de Él, como cuerpo, debemos preocuparnos por la otra persona que aún no conoció o no aceptó esta verdad, preocuparnos para que venga esta luz, ¿no? Que nosotros encontramos y es tan agradable y es admirable. Sí, sí. Entonces debemos tomar estos ejemplos y debemos enfocarnos. O sea, el problema de no permanecer es el enfoque. Si nosotros no tenemos un enfoque correcto que debería estar en Cristo, no en el ministerio o tener éxito en el ministerio o qué tan profeta voy a ser, Claro. sin ofender a estos ministerios, ¿no? Pero a No veces, es el viste, punto. a veces nuestro servir está por encima de Dios Claro. y eso no debería O sea, de ser sí. así en Sí, realidad. sí. O sea que por poner un poquito más, justamente, no sé si fue ayer o anteayer, mi señora me dice una frase que había escuchado y decía algo así como, em, no dejes de estar en Dios por servir a Dios, Claro, ¿no? claro, Y claro. a veces no ponemos por primer lugar nuestro servicio antes que a Dios mismo, a veces Claro, también, claro, ¿no? claro. Y Es que a veces, viste, anhelamos tanto un servicio, hacer una tarea, servir a Dios, y lo ponemos por encima de Dios. claro, ¿Entendés? Entonces, ese servir va a sonar, como dice la palabra, vacío. sí, sí. Así que, Entonces, nuestro anhelo, nuestro enfoque debe ser Cristo, ujú, para poder llegar al Padre y ujú, agradar y conocer su voluntad claro, y su propósito. ujú, Es así de sencillo, el evangelio es sí, sí. sencillo, es nosotros complicamos todo. Así que hermano, la Claro, verdad, le dejamos este episodio que sí. seguramente sean una hora, más o menos. Más o menos. Se nos fue un Pero poco la hora. Le dejamos este episodio sí, tremendo. muy lindo. Los animamos y alentamos a que puedan estar buscando a Cristo, a que puedan anhelarlo, desearlo, desear conocerlo a Él y poder encontrar, poder enfocarnos para poder permanecer, ¿no? En Sí, Cristo sí. Jesús. Y porque el permanecer en Cristo Jesús nos ayuda a pasar prácticamente todas las dificultades. Ujú, Más tal cual. sencilla, más Sí, sí, más sí, sencillo, porque nuestra confianza y nuestra fe está toda en Él. sí, Entonces no miramos el problema, lo miramos a Él. claro. Entonces vos fíjate cómo entender estos puntos nos puede llegar a solucionar la vida, Sí, digamos. sí, Digámoslo así, literalmente. Sí, sí. literalmente. Así que los animamos, los Sí. amamos y oramos por ustedes para que puedan estar entrando en en este entendimiento de Cristo Jesús, que cada día podamos ser edificados más en su palabra, que cada día podamos ser renovados, transformados y llegando a la semejanza del Hijo de Dios. Sí. Así que, amigo, terrible episodio. Ese Terrible episodio. Bueno, la los verdad. saludo a todos y Lo- bueno, que espero que estén de ahí de otro lado compartiendo
compartiendo. ¿no? Y... La verdad, sí, la verdad que sí. Les agradecemos por compartir, estando ahí siempre cada lunes. Y bueno, nos vamos a estar viendo el próximo lunes. Chao, chao. Estén atentos para el video en vivo. Chao, chao. Chao, chao.